Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Estamos listas como todos los sábados junto a Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Con frío. Sí, pues, mira, estamos abrigadísimas. Súper abrigada, pero estoy bien. Contenta de estar aquí en la radio nuevamente, como todos los sábados, acompañándolos en la hora de almuerzo. Hoy día con un tema que, bueno, no es un tema muy agradable, pero que sí es un tema muy importante. Y que creo que en este momento de la historia, en este momento en el que vemos que hay como un retroceso de las democracias liberales en el mundo entero, es importante ir a recordar los acontecimientos del año 1917 en Rusia, que probablemente son de los acontecimientos más importantes del siglo XX, cambian, podríamos decir, el rumbo de la historia, y se transforma en esa especie de... casi como una especie de mito fundacional de todos estos sistemas de gobierno que pretenden refundar, como tú siempre dices, cambiar una élite por otra, y establecer gobiernos marxistas que está comprobado que son completa y absolutamente utópicos, irrealizables, y que lo que generan es finalmente miseria, hambre para la gran mayoría de la población, salvo para quienes dirigen estos movimientos. Exactamente. El otro día, bueno, la Revolución Rusa es sin duda un momento fundante, y fundante en el sentido de que además cambia la historia no solo de Rusia, sino que del mundo entero. Y básicamente esta idea, porque claro, en 1917 lo que va a suceder es terminar con la dinastía de los Romanov en dos fases. La primera fase en un gobierno que podría haber sido democrático, de un corte más socialista, pero sin duda buscando la democracia, y una radicalización que lo que hizo fue eliminar toda posibilidad democrática, aunque digan lo contrario. Claro, eso hay que recalcarlo siempre. Tener claro, a pesar de todo lo que dicen, de que Lenin no fue quien derrocó el régimen autocrático del zar Nicolás II. Eso fue en febrero, sí. Tras ese movimiento en el que Nicolás finalmente abdica, acepta el orden constitucional, se va a establecer un régimen provisional que va a tener de hecho primero a un príncipe y después a Kerensky, claro, es de corte socialista, pero es un régimen que va a decretar libertad de opinión, libertad de prensa, que va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, buscando ya esa reforma democrática. Sin embargo, lo que va a ocurrir en octubre es llevar a los hechos la voluntad de Vladimir Lenin, un personaje que no había vivido los últimos 17 años en Rusia, que había estado en contacto con todos los grupos de izquierda en Europa, y que ve que es el momento, que no puede desaprovechar el momento de ir a generar el caos y que por medio de la violencia establecer en el fondo ese régimen de corte marxista. Claro, una de las cosas que es esencial tener en cuenta es que el requisito sine qua non para ser democrático es dejar de lado la violencia como una forma de hacer política. Y precisamente lo que hace Lenin, la incorporación o el aporte que hace Lenin al marxismo, es considerar que así como Marx lo consideraba científico y era inexorable y esto era natural y que iba a llegar solo, y la revolución era una fase, una fase más, el socialismo era la fase siguiente del capitalismo ultra desarrollado, Lenin va a considerar que eso no va a llegar solo y que hay que provocarlo. Por lo tanto, lo que Lenin hace es volver a poner la violencia y por lo tanto ir contra todo principio democrático. En democracia no hay violencia. La violencia había sido la tónica de la historia siempre. En la política, si tú querías tomar el poder, tenías que matar al anterior y básicamente era muerte, pensemos en espada, o sea, era literalmente un Juego de Tronos, la historia completa, hasta que la democracia liberal deja eso fuera y lo reemplaza por el voto, por el ejercer esa soberanía popular de un modo que nunca antes se había hecho. Por lo tanto, Lenin en ese sentido retrocede, acepta la violencia, dice que es en nombre de la democracia y democrática, y por lo mismo de aquí en adelante
todos los partidos y todos los grupos que intenten llevar la idea comunista a la acción se van a denominar democráticos, porque precisamente eso es lo que carecen. Claro, es como incluso contradictorio como que tienen que siempre ponerse la palabra democrática, porque como recalcando que en el fondo no lo son, y Lenin va a dejar claro desde el primer momento que no va a respetar las normas, las reglas de ese juego democrático, y la verdad es que se va a pasar por encima incluso la asamblea que se va a conformar en unas elecciones donde ellos no son mayoría, como ya vamos a contarle, y por lo tanto eso es algo que no le gusta. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, encaminar al país a la guerra civil. Era la única posibilidad finalmente de que sus ideas triunfaran. Es un punto bien interesante porque en general se plantea desde el lado de ellos que Lenin tuvo que reaccionar porque se produjo una guerra civil. Y lo cierto es que frente a los antecedentes que hoy día tenemos, incluso hoy día tenemos desclasificado muchas cosas después de la caída de la Unión Soviética, la guerra civil no se produjo. La guerra civil fue producida por Lenin, buscada por Lenin, porque no había logrado en democracia, es decir, en la acción democrática de las elecciones, su voluntad, que era la que él había llevado en la radicalización, no fue reafirmada. Y debido a que no fue reafirmada, estaba en riesgo su visión y por lo mismo necesitaba imponer esa visión minoritaria, que, ojo, se llamaban los bolcheviques porque habían sido una mayoría circunstancial en el segundo congreso del Partido Socialdemócrata, donde se dividieron en una mayoría, bolcheviques, y una minoría, los mencheviques. Sin embargo, esos bolcheviques que se quedaron con el nombre, porque viste bien, eso es parte de la propaganda, somos la mayoría, no tuvieron mayoría después de que Lenin toma el poder en el mes de octubre. Claro, y entonces llega a ser irrisorio pensar que del resultado de esas elecciones donde ellos no son mayoría, sí se va a conformar una asamblea que va a durar en funcionamiento solo 13 horas, porque Lenin va a dar la instrucción a, en el fondo, podríamos decir como la Guardia Roja dentro de los bolcheviques, de que simplemente la clausuraran, ¿no? Así que intenciones de hacerlo por la vía democrática, participativa, eso no estaba sobre la mesa. Pero entonces, expliquemos retroceder, ¿por qué? Eso. ¿Por qué Rusia? ¿Cierto? Yo creo que hay que como un poco contextualizar y decir, así, a grosso modo, que Rusia había sido gobernada durante 300 años, va a ser gobernada durante 300 años por una de las dinastías más poderosas de la historia de Europa, que es la dinastía Romanov, que crean un imperio de los más grandes de la humanidad. De hecho, Simón Sebag Montefiori hace el cálculo y dice que ese imperio creció a una velocidad y a una extensión de 142 kilómetros cuadrados al día, durante los 300 años, de todo el territorio que fueron expandiendo. Pero Rusia era un país atrasado respecto de Europa. Rusia no es Occidente, hasta el punto de que no habían construcciones en piedra, salvo en Moscú. El resto eran construcciones de madera. La forma de vestir de esta nobleza boyarda era muy distinta a lo que ocurría en el resto de Europa. Pero va a llegar un momento en el que aparece el zar Pedro el Grande, que él va a viajar por Europa, va a ver lo que es Europa, va a visitar los astilleros, y entonces él es el que va a decidir transformar a Rusia en una potencia occidental. Él es el que va a decidir que tiene que Rusia ser una potencia marítima. No tenían puertos viables, se congelaban, y por lo tanto entra en guerra con Suecia, toma el control del mar Báltico y ahí va a fundar San Petersburgo, una ciudad que es europea, es una copia, podríamos decir, no sé, de Ámsterdam, de Venecia, es la ciudad más europea y menos rusa de Rusia, y ahí se inicia propiamente lo que es el imperio ruso, ¿ya? Pero con ese afán de Pedro el Grande de occidentalizar, de mandar a cortar las barbas, de mandar a cambiar las vestimentas. Entonces, claro, es una occidentalización bien a la fuerza, ¿cierto? Posterior a Pedro va a venir Catalina la Grande, que va a continuar en esa misma línea. Pero Catalina la Grande es importante mencionar que era alemana, por lo tanto, ella venía de Occidente, había sido formada, criada en la cultura occidental, y por lo tanto comienza a hacer una serie de cambios en pos de incorporar las ideas de Occidente dentro de Rusia. Y ella además es considerada, dentro del marco del mundo de la ilustración, una déspota ilustrada. Es decir, ella es la que comanda, la que guía el avance de la sociedad rusa
a ver la luz. Claro, de hecho ella va a elaborar, va a formar como un comité, va a elaborar, y ella misma va a redactar lo que es la NACAS, que son una serie de principios, y ella misma dice, después de que estos principios se apliquen en el fondo a algo así como una especie de constitución en Rusia, o sea, iba bien adelantar los pensamientos, no va a haber un país gobernado más justamente que Rusia. El problema es que eso finalmente no va a dar a luz, no van a lograr ponerse nunca de acuerdo. Y entonces en medio de crear este gran imperio, y sobre todo Catalina, el gran problema que va a tener es que ella no es rusa, es alemana, se la acusa de regicida, y entonces ella no se va a atrever a quitarle derecho a la nobleza, porque se le podían venir en contra. Y el gran problema que Rusia tenía era que tenía arraigado el sistema de la servidumbre. Y la servidumbre, en el fondo, bueno, no es esclavitud de los campesinos, pero en el fondo Están atados a la tierra. Son legalmente libres, pero están atados a la tierra, que era la forma de darle valor económico a las tierras y de favorecer a la nobleza, porque la nobleza tenía tierras y tenía almas, como se decía, o sea, la cantidad de familias, de hombres y de sus familias que estaban adscritos a sus territorios. Y entonces, mientras esa servidumbre en la Europa occidental había ido desapareciendo, o sea, mucho tiempo atrás, en Rusia no hace más que incrementarse. Y ese va a ser el primer foco, podríamos decir, el primer como caldo de cultivo necesario para que ahí comiencen a cuajar, comiencen a entrar estas ideas. Y un punto importante va a ser que Catalina, bueno, cuando ve lo que ocurre en la Revolución Francesa, muere horrorizada con estas ideas y entonces se cierra a todas estas ideas de los ilustrados, va incluso a mandar a sacar los bustos de quienes habían sido sus amigos, Voltaire, Diderot, ¿ya? Va a prohibir los libros, va a hacer que vuelvan quienes estudiaban fuera de Rusia, para no contaminarse con estas ideas, porque claro, la ejecución del rey Luis XVI es algo que no solo le impacta a ella, sino que a muchos otros reyes en Europa, porque dicen, bueno, a ver, si seguimos en esta línea, podemos ser nosotros los próximos. Y entonces, bueno, va a venir el reinado de su hijo Pablo, de poquitos años, pero como se llevaban muy mal, el punto va a ser que después va a ser importante, que a partir de ahí Pablo va a prohibir que vuelvan a reinar las mujeres en Rusia. Sí. Y después va a venir Alejandro, el nieto de Catalina. El que va a detener a Napoleón. Claro, tremendamente importante. Importantísimo, va a detener a Napoleón. Y también es importante porque Alejandro se va a transformar en el salvador de Europa. Y él, con el ejército ruso, después de la derrota de Napoleón en Moscú, ellos van a comenzar a avanzar y van a llegar hasta París, ¿ya? A liberar París. Y entonces esos hombres que llegan a liberar París, que salvan a Europa, se empapan de todo el mundo occidental, de cómo se vivía en Occidente, de cómo se participaba políticamente, y por lo tanto van a volver a esta Rusia autárquica con deseos de cambio. Pero precisamente a la vuelta van a encontrarse con no solo la muerte del zar Alejandro al poco tiempo y el ascenso de su hermano en un problema sucesorio que va a ser Nicolás I finalmente, que va a volver a la autarquía, y ahí hay un primer movimiento revolucionario que muchos historiadores plantean que si ese movimiento hubiese sido, se habría descomprimido esa presión que se va a acumular en los tiempos venideros hasta llegar a la Revolución Rusa. Eso nos referimos al movimiento decembrista, que va a ser aplacado por Nicolás I, que van a ser no solo ajusticiados, sino que además Nicolás I va a ser el primer zar que va a mandar a prisioneros a Siberia. Sí. Va a establecer un sistema de exilio, pero un exilio además muy complejo, porque va a establecer estas comunidades de exiliados en Siberia, que además eran mantenidos por el Estado, pero que tenían algunos cierta comunicación todavía, pero que podían trabajar y podían leer, y eso les va a permitir, de hecho, es ese exilio en Siberia, en el tiempo, lo que les va a permitir organizarse. Claro, lo que les va a permitir, de ahí se va a generar, en el fondo, ese núcleo que finalmente van a ser, de ahí va a salir Lenin y de ahí va a salir Trotsky. No, o sea, y ahí va a estar Stalin, ahí van a estar todo, claro, pero quienes porque Stalin en el movimiento Octubre tiene un papel poco importante. Tiene un papel que es principalmente de fundraising, como digo yo, pero asaltaba a los bancos. Después se lo va a inventar. Y después él va a plantear que siempre estuvo, pero no estuvo, claro. Claro, pero es efectivo, o sea, el movimiento decembrista de 1825 es como ese primer movimiento donde además comienza a surgir en el fondo toda una corriente, podríamos decir, literaria, lo que se conoce como la inteligencia, ya, de estos literatos que comienzan a hablar en contra, que comienzan a aparecer
críticas al zar, a los principales generales del ejército, con esta idea de éramos los hijos de 1812, fuimos los que ayudamos a liberar Europa, volvimos acá y volvimos a exactamente lo mismo, incluso peor, ¿ya? Porque, claro, la autarquía, la ortodoxia, el nacionalismo, el gobierno autocrático del San Nicolás va a reprimir cualquier posibilidad. Dentro de eso está Pushkin. Piensa tú que Pushkin le dice al zar, él no estaba en San Petersburgo ese día, pero él dice, si yo hubiera estado en la plaza decembrista liderando el movimiento. Y por lo tanto, a partir de ahí, Pushkin, que es el creador de la literatura rusa moderna, un personaje muy importante en aquella época, el propio zar va a mandar... Exiliar. Claro, no, y va a mandar a que todos los escritos de Pushkin tienen que ser revisados por él. Bueno, no los revisaba el propio zar, pero sí tenía gente que revisaba lo que Pushkin escribía, ¿ya? Y Pushkin escribe de una manera muy profética, dice, o sea, ojalá que la revolución no llegue a Rusia porque Rusia va a morir, ¿no? Oh, pobre santa Rusia, que vas a perecer en medio de la revolución. Y esto piensa que Pushkin muere en 1837, pero ya lo tenía claro, que si la revolución llegaba, iba a ser el fin. Así que ese es el primer movimiento. El punto es que, bueno, vamos a ir avanzando en el tiempo hasta que vamos a llegar a un zar que sí se da cuenta de que es necesario hacer cambios. Alejandro II. El zar reformador. Claro, conocido como el zar reformador, zar emancipador, que dice, más vale abolir la servidumbre desde arriba a que comience a ser abolida desde abajo. O sea, que desde los movimientos, en el fondo, dentro del mundo campesino, liderados por estos hombres fondo, de izquierda, llevaran a un movimiento revolucionario. No me sigas contando. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí Viajando en el Tiempo en Radio Agricultura, hablando con Bárbara Bustamante sobre la Revolución Rusa, y estábamos hablando precisamente del zar Alejandro II, este zar reformador que va finalmente a liberar, digamos, abolir la servidumbre de la gleba, es decir, les va a dar libertad a los campesinos. Pero no va a poder completar sus reformas porque básicamente lo que él quería no era solo la libertad, eso no era suficiente, había que buscar la forma de darles tierra. En un comienzo se les va a dar tierra, no se les va a dar las mejores tierras y por lo tanto el descontento va a continuar, pero el zar tenía todo un plan para poder hacer cambios también políticos. Había incursionado en todas las reformas de la revolución industrial para tratar de incorporar y ayornar de alguna manera a Rusia y poder hacerla competir con Occidente. Y evidentemente la abolición de la servidumbre tenía que ver con eso mismo, con avanzar de este mundo campesino a un mundo más industrial y poder solucionar ese problema. Pero sus reformas van a quedar truncadas porque es un tiempo donde los movimientos políticos y en particular combinados con el anarquismo, finales del siglo XIX, es el momento de los anárquicos que en realidad uno dice, ¿qué buscaban? Porque en realidad la solución siempre se veía con cuando matemos a, se va a solucionar ¿qué? ¿Ya? En realidad no eran muy pensantes, eran pulsiones y bueno, van a atentar contra muchos gobernantes en distintos lugares, pero efectivamente el zar Alejandro II, que sabía que estaba siendo cazado como un perro y tenía que cambiar hasta sus itinerarios de tren, le pusieron una bomba en el comedor del Hermitage, o sea, una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Y finalmente va a ser asesinado, incluso habiendo ido en un coche antibombas entregado por Napoleón III para el zar ruso. O sea, así era el peligro, estaba toda Europa preocupada de él. Y él se baja a ayudar y viene un segundo anarquista que finalmente le pone una bomba en las piernas y muere. Muere, ahí queda desangrado. Y ahí en ese lugar está la Catedral de la Sangre Derramada. Por su hijo, que además la hace exclusivamente rusa, porque él se da cuenta de que lo que le ha pasado a su padre
tiene que ver con estas ideas occidentales y por lo tanto es tratar de volver atrás a lo ruso, y lo ruso va de la mano con la autarquía. Claro, exactamente. Es la primera iglesia que tiene como esas características como más parecidas a lo que era San Basilio, a las iglesias de la ciudad de Moscú. Encebolladas. Claro, que se construye en San Petersburgo. Entre medio de esto, en medio de los reinados de Nicolás I y Alejandro II, se va a producir la Guerra de Crimea, que es una de las guerras más importantes del siglo XIX, que bueno, uno podría hablar un programa entero de la Guerra de Crimea, pero lo interesante es que Rusia en esa guerra pierde. Y ahí Rusia le quedan claras dos cosas. Uno, que está solo, ¿ya? En el fondo porque en esa guerra Francia e Inglaterra deciden aliarse al Imperio Turco Otomano, ¿ya? O sea, al infiel, de manera de detener los afanes expansionistas de los rusos. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, deja en evidencia el atraso que tenía Rusia. ¿Ya? Industrial. Claro, porque no tenía los mismos armamentos, no tenía el teléfono. O sea, uno no pelea con armamento postindustrial, Francia Claro. e Inglaterra, y Rusia con armamento preindustrial. Claro, entonces esa es la razón por la cual también Alejandro II es un gran impulsor de esa industrialización. Eso se ve claramente manifiesto en la construcción de ferrocarriles, pero claro, va a ser una industrialización sumamente acelerada, ¿ya? Y entonces eso la hace ser también bastante poco, podríamos decir, orgánica, y eso es lo que hace que también poco a poco comience a producirse la migración del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado. Y eso tiene que ver, en el fondo, con también el proceso que se había ido produciendo en toda Europa, producto de la revolución industrial, que tiene como consecuencia indeseada, en el fondo, el surgimiento de esta cuestión social. Claro, entonces a todo esto hay que decir que desde el contacto con Europa, las ideas de Europa entraron también en Rusia. Y ahí es donde uno tiene que entender que muchos intelectuales se han empapado, han conocido a Marx, han comenzado a plantear que esta es la solución. Y en ese marco, claro, nosotros tenemos que entender, y tal vez son dos vías como paralelas, porque uno podría decir la vida de Vladimir Ilich Ulyanov por una parte y la vida del propio Nicolás II, son dos historias que van en paralelo con visiones muy distintas. Pero claro, Lenin, que va a ser su nombre artístico, van a ser en Simbirsk, ¿sí? Porque esa gente tenía nombre artístico. Claro, pues. sí, Era su nombre secreto. Su nombre de la clandestinidad, pues. Clandestinidad. Sí. Pero claro, Vladimir Ilich Ulyanov va a quedar muy marcado porque después de la muerte de Alejandro II, Alejandro III va a perseguir a quienes lo atentaron en contra de su padre, y entre los que van a aparecer también vinculados a atentados posteriormente va a estar el hermano de Lenin, que va a resultar muerto. Esto va a ser un dolor para la familia, una familia de clase media alta que había logrado de alguna forma incluso un nivel de nobleza a nivel menor, pero a nivel del lugar donde vivía. El padre tenía un cargo importante a nivel de las escuelas en Simbirsk. Por lo tanto, una familia burguesa. Una madre de ascendencia alemana, de origen judío también, por atrás. 6 hijos. 6 hijos. Una familia que uno ve las fotos y es la burguesía encarnada. Pero claro, la pérdida del hijo, el hermano, para Lenin, ese hermano mayor a quien la admiraba, además donde tenían puestas todas las ilusiones, la familia, va a ser una pérdida importante. Luego la pérdida del padre, que va a implicar la pérdida del sustento económico activo. La madre va a tener una pensión de Estado que de hecho va a ser de lo que va a vivir Lenin el resto de su vida. Por eso que... La madre va a intentar de que su segundo hijo no entre en la política, incluso se va a comprar un campo y lo va a hacer trabajar en el campo, pero Lenin nunca estuvo bien con eso. Luego va a estudiar en la Universidad de Kazán, donde ya se va a vincular y va a conocer a personajes vinculados con las ideas marxistas. Va a ser expulsado de la universidad por lo mismo, y finalmente va a ser su hermana la que consiga que termine la carrera de Derecho por correspondencia en San Petersburgo. Claro, termina, y entonces ese va a ser el momento donde va a decidir hacer su primer viaje al extranjero. Y ahí en ese primer viaje al extranjero comienza a vincularse, ¿ya?, con personajes importantes. Dentro de ello, yo creo que de los más destacables es que se reúne con Plejánov, que había sido uno de los fundadores del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, porque así se llamaba originalmente los partidos comunistas, Partido Obrero Socialdemócrata. Y Nicolás II. Nicolás II va a tener en forma paralela, un matrimonio por amor, ¿ya?, con Alejandra, nieta de la reina Victoria. Tiene 26 años, o sea, no era tan joven, pero
se produce la prematura muerte de su padre, porque Alejandro III tenía solo 49 años de edad. Por lo tanto, se suponía que le quedaba largo tiempo. Entonces, Nicolás como que le llega de sorpresa. De hecho, habrían dicho, así como también como Luis XVI y María Antonieta, bueno, somos demasiado jóvenes para que nos llegue esta peso. responsabilidad. Así que es un hombre de carácter, podríamos decir, débil, bien influenciable por los ministros, primero por su tío, por los ministros, después por Alejandra, pero para él va a ser súper importante, tal vez lo más importante en su vida, su familia. Ellos dos se casan por amor, algo que no era muy característico para nada, en realidad, dentro de las familias reales. Los matrimonios se realizaban por conveniencias políticas, pero este sí es un matrimonio por amor. Y comienzan a tener una muy linda familia, comienzan a nacer bellas niñitas, ¿ya? Olga, María, Tatiana, Anastasia. Pero el problema va a ser que el que nacieran mujeres no aseguraba la descendencia, porque, como les decíamos, desde Pablo, desde el hijo de Catalina la Grande, las mujeres no podían reinar. Era necesario que naciera un hombre. Finalmente ese hombre va a nacer en el año 1904, ¿ya? El zarevich Alexei. El problema va a ser que al poco tiempo va a ser el propio Nicolás que se va a dar cuenta de que Alexei ha nacido con un problema, y ese problema es que nace enfermo de hemofilia. Y eso termina por trastocar cualquier indicio de normalidad en esa familia. Por supuesto, y además la hemofilia venía por lado de la madre, claro, porque efectivamente es un gen que ya portaba la reina Victoria, de hecho, uno de los hijos de la reina Victoria, Leopold, también había sido hemofílico. Y si bien las mujeres no se manifiesta, portan el gen. Por lo tanto, Alejandra se va a sentir doblemente culpable. Claro, y entonces ella ahí se va a refugiar en todo, en las oraciones, en cualquier cosa. O sea, una madre desesperada por tratar de salvar a un hijo, yo creo que es capaz de hacer cualquier cosa. Y entonces en ese contexto la cosa se complica porque ellos deciden guardar el secreto, ¿ya? Y que la nobleza, en el fondo, el resto de la familia tampoco se enterara, porque eso podía significar, la descendencia no estaba asegurada, el niño se podía morir de cualquier hemorragia, y eso podría significar un complot en contra de Nicolás. De hecho, van a dejar el Palacio de Invierno en San Petersburgo y se van a vivir a las afueras de San Petersburgo. El Palacio Alejandro. El Palacio Alejandro. Entonces, además, dejan a la nobleza, la vida de la nobleza, así como sin sentido. Si no está el zar y la zarina en la ciudad. No hay corte. Claro. Pero la cosa se complica más aún cuando Alejandra se entera de que ha llegado a vivir a San Petersburgo un personaje extrañísimo, loco, taumaturgo, monje, no sé, Strani, que le dicen en Rusia, originario de Siberia, ya, que es el famosísimo Grigori Rasputin. Un hombre, o sea, bueno. No, además se un día vamos a hablar de no de haberse bañado nunca. Yo eso no lo puedo, o sea, ya eso me produce una cosa impresionante. Sí, no, el olor. No, el olor. Además tenía un alivio no menor, o sea, era un personaje muy escandaloso, a vivas voces para todo el mundo cortesano ruso, no necesariamente para el zar y la zarina, donde se mostraba como un hombre santo. Claro, se mostraba como un hombre santo, pero en su departamento, porque intentaba vivir en San Petersburgo, en un departamento, bueno, era sabido que ahí las borracheras, las orgías eran algo pan de todos los días. Algo tiene que haber tenido Rasputín, porque la verdad es que habían colas afuera del departamento Rasputín de las mujeres de la nobleza que querían entrar ya a conocer a este monje loco, no sé cómo tildarlo. Pero tiene este hombre, aunque uno no lo pueda creer, la capacidad de detener las hemorragias del zarevich. Lo hace incluso por telegrama. O sea, no, tiene una capacidad impresionante y además tiene una capacidad increíble de profecía, porque cuando uno lee, por ejemplo, hay una carta que le manda al zar poco tiempo antes de su muerte, donde él dice: voy a morir y voy a morir asesinado. Si muero asesinado por el pueblo, estése tranquilo. Larga vida, 100 años más al zar. Pero si soy asesinado por los boyardos, digamos, por la nobleza, la familia, ninguno de los descendientes va a vivir digamos, en menos de tanto, años, claro, más de 2 años, una cosa que, y augura todo lo que va a pasar, es una cosa impresionante. Sí, augura todo lo que va a pasar y dice va a aparecer el anticristo, y bueno, el anticristo apareció y se van a profanar las iglesias. Escribió el guión de lo que venía. Sí. Así que es un personaje impresionante. Entonces, este hombre, lo que va a pasar es que la cosa se complica. Rusia va a perder en la guerra con Japón. Japón era un país, o sea, una nación que... Nadie conocía a Japón, que era Japón, era algo nuevo en el escenario internacional, definitivamente. Claro, entonces ya una derrota que llama la atención. Posterior a eso, en el año 1913,
De la dinastía va a cumplir los 300 años, van a recorrer la nación, hay hasta videos de eso, una familia maravillosa, las niñitas con unos vestidos, o sea, uno veía un cuento de hadas. Ahí hay que decir que 1905 es un punto importante porque después de la derrota va a haber un nuevo tipo de revolución. Sí. Claro. Y esa revolución que tampoco fue, esas revoluciones que no fueron, esos intentos de descomprimir 1825, 1905, que podrían haber sido una oportunidad, que el propio Lenin se sobaba las manos y se da cuenta que esto no pasó, porque hubo un movimiento liderado por un pope, que era más bien en fondo familiar, con un petitorio, el zar no estaba, nadie sabe qué pasó, alguien dio la orden de dispersar y dispararon, y por lo tanto se produce uno de los tantos Domingo Sangriento. Este no es el que canta YouTube, ese es en Belfast. Claro. Pero efectivamente es un domingo sangriento que va a implicar con esa sangre la aceptación de parte del zar de hacer ciertos cambios. Entonces se convoca una Duma y básicamente, aunque el zar la disuelve y convoca una nueva porque era demasiado radical, va a aceptar ciertas reformas y las cosas iban bastante bien encaminadas, particularmente cuando el ministro Stolypin estaba tomando ciertas medidas, pero en 1911 Stolypin es asesinado y efectivamente ahí nos encontramos 1913, la familia celebrando este aniversario, que están los videos, que es impresionante. Están los videos, uno los puede ver, caminan rapidito, sí. Claro, caminar rapidito. ¿Tú sabes por qué caminan rapidito? ¿Por qué? Porque el cine original tiene, el cine al tiempo real tiene 29 cuadros por segundo. Y el cine, digamos, antiguo tenía menos cuadros por segundo. Entonces tú al juntar esos cuadros, porque al final el cine lo que es juntar fotografía. Entonces, si tú juntas menos, aparece en cámara rápida. Si tú juntas más, es cámara lenta. Entonces, tiene cámara rápida porque tiene menos cuadros por segundo. Pero es genial, porque uno ve esos videos y te dan ganas de poner esa música así tipo George Chaplin. Claro, se bajan de los barcos así. Sí, Claro, claro. Bueno, y como en esa celebración, la verdad es que probablemente ellos ni siquiera imaginaban que a la dinastía le quedaban unos pocos años. Y la cosa se termina de complicar cuando estalla la Primera Guerra Mundial, 1914, existían las alianzas, estaban todos, ya era algo que probablemente se veía venir. Y entonces Rusia previamente se había declarado como la madre de los pueblos eslavos y por lo tanto se arrogaba el derecho de defender a los eslavos en cualquier parte del mundo. Y entonces, claro, va a ser precisamente la zona de los Balcanes donde hay población eslava, donde estalla el conflicto. Por supuesto. Y entonces, bueno, Rusia cumple con ese compromiso, decide entrar en la guerra pensando que iba a ser un éxito, y la verdad es que fue un fracaso, porque Nicolás, al comienzo era su tío el que manejaba el asunto, pero Nicolás después va a decidir él mismo comandar los ejércitos, unos ejércitos de campesinos mal armados, o sea, que no estaban para nada preparados para una guerra de esas condiciones, y además comienza a tomar malas decisiones, como por ejemplo desabastecer las ciudades para poder abastecer el frente. Entonces, cuando llegamos, en el fondo, a puertas de 1917, en el fondo están todos convencidos de que el zar es un obstáculo para lograr la paz. Han muerto 2 millones de soldados en la guerra. El mes de febrero de 1917 va a reunir todas las características para que estalle la revolución. Pero no me cuentes. No te cuento. No. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Revolución Rusa, y estamos precisamente en Primera Guerra Mundial. El zar ha decidido comandar en el frente, no tiene el carisma, ha desabastecido las ciudades para poder abastecer el frente. Graso error, porque eso va a generar, digamos, convulsión en las ciudades. Y paralelo a esto, durante la guerra, se va a producir que la nobleza, intentando salvar al zar, no entendiendo qué es lo que sucede, claro, porque para terminar, la zarina queda a cargo del gobierno y la zarina es aconsejada por Rasputín. Entonces supuesto, los nobles dicen, bueno, ¿qué tiene que hacer este hombre loco cambiando ministros? O sea, entonces, obviamente, lo que va a hacer parte de la nobleza es planear
el asesinato de Rasputín, que no es menor, es un cuento aparte, porque trataron de envenenarlo, no le resultó, después le dispararon, tampoco le resultó, finalmente lo ahogaron en el río, si eso fue, o sea, es como, yo siempre digo que es como Terminator. Claro, como Terminator, que no lo podía, lo remataron de todo tipo de cosas, cianuro, después de tiro, y no, y de la autopsia decía que tenía agua en los pulmones y que murió ahogado. Tremendo. Tremendo. Pero la muerte de Rasputín para la zarina va a ser un horror, porque significaba la sentencia de muerte de su hijo. Así se lo va a hacer saber al zar en esa visita última que hace la familia al frente. Y luego de esto toda la convulsión es cada vez mayor, por lo cual el zar va a decidir viajar a San Petersburgo para encontrarse con la familia y ese tren va a ser interceptado. Y ahí se lo va a obligar a, en el fondo, aceptar el orden constitucional. El zar abdica, piensa abdicar primero en su hijo, se da cuenta que su hijo no hay ninguna posibilidad porque es un niño que tiene, en el fondo, hemofilia. Intenta hacerlo en su hermano Miguel, y Miguel, la verdad es que es el soldado que arranca, sirve para otra batalla. Y finalmente, bueno, termina abdicando. Y ahí se establece ese régimen provisional. Ese régimen provisional que decíamos al principio, que va a tener a un príncipe, de hecho, primero, después a Kerensky, que va por la línea, podríamos decir, de reforma democrática. El zar y su familia van a quedar prisioneros en el Palacio de Alejandro, o sea, donde ellos vivían. En tiempos de Kerensky van a ser llevados a Siberia. Y ahí la verdad es que tienen una vida, te podría decir que hay algunos historiadores que dicen que el zar estaba feliz porque podía tener la vida como familiar, cortaban madera, hacían fuego, estaban como tranquilos. El zar probablemente siempre pensando que alguien lo va a llamar. En algún minuto me van a llamar y me van a decir, bueno, sabe que aquí necesitamos que usted estampe su firma para que todo esto sea legal. Y pide ayuda a su primo, Jorge V de Inglaterra, para que lo salven. Al principio le dice que no, después que sí. Bueno, pero a todo esto, la revolución de febrero de Kerensky va a terminar siendo radicalizada en el mes de octubre. Claro. En el mes de octubre, Lenin, que de hecho trató antes, pero tuvo que arrancar, volver, porque Lenin, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Lenin, que estaba en el exilio, va a ser ayudado por los propios alemanes, financiado por Alemania, parte del tesoro del Segundo Imperio Alemán, para llevarlo a Rusia y lograr generar desestabilización en Rusia para que se termine la guerra de dos frentes. Claro, Rusia saliera de la guerra y entonces así Alemania dejaba de pelear la guerra en dos frentes. Entonces lo llevan en esta especie de tren sellado, que es como una cosa como diplomática, o sea, es como que uno estuviera dentro de una embajada, lo pasan, llega a Rusia, 17 años que no había estado en Rusia. Todo ese tiempo había sido financiado por la pensión que su madre recibía, o sea, uno podría incluso decir que había sido financiado por el propio zar, o sea, por el propio régimen zarista que entregaba la pensión a la madre, porque el padre tenía esa postura, ese cargo importante dentro de la educación. La verdad es que no le había trabajado un 20 a nadie, se había dedicado a publicar el periódico El Isra, que se escribía en cirílico, o sea, desde Europa, pero para Rusia, para ir entrando estas ideas, había conocido a Trotsky. Bueno, el tema es que ve que es el momento, regresa. Los campesinos que lo vieron ahí, bueno, nunca en la vida habían visto a este caballero. Se va a producir un movimiento en julio. Todos esperan instrucciones de Lenin. Lenin se acobarda y el movimiento en julio fracasa. Lenin tiene que volver a salir a Finlandia. Ahí es donde sale disfrazado, que se pone una peluca, sale con pelo, con pasaporte falso. Y ahí va a estar unos meses hasta que en octubre dice ya, llegó el momento, porque Rusia estaba viviendo una cosa como de doble poder. Kerensky mantenía al país en la guerra, por lo tanto seguía el descontento, las protestas, las manifestaciones, y por otro lado había ido creciendo el poder del Soviet, sobre todo el de San Petersburgo, que eran estas asambleas donde se juntaban trabajadores y campesinos. Y la idea era que este régimen fuera el gobierno de los soviets, que era en el fondo en el papel. Y entonces finalmente el 20 de octubre Lenin regresa a San Petersburgo, se refugian todos en el Instituto Smolny, que había sido un instituto para señoritas, fundado por Catalina la Grande, y desde ahí comienzan a organizar el movimiento. Y ahí llega la noche del 24 al 25, Lenin da la orden de asaltar el Palacio de Invierno. La ciudad funcionaba con completa normalidad, funcionaban los teatros, los trenes, o sea, y de hecho la toma del Palacio de Invierno va a ser sin ningún glamour y sin ser violencia. Pero con una juerga más bien. Por eso, van a entrar
van a bajar al subterráneo y se van a tomar todos los vinos. Se van a Y- violar a las mujeres. No, una cosa espantosa. Y después van a subir y les van a entregar las llaves, así de simple. Esa parte nadie la dice. Esa parte se olvidó. Se olvidó. Se y violaron se a olvidó- todas las guardias que habían en el fondo del régimen provisional, se emborracharon, hicieron lo que quisieron, y Kerensky como que pasó No, le o sea, pasó por el favor, escritorio. Aquí está el escritorio. Pero claro, se olvidó porque Lenin se va a preocupar de establecer un relato oficial. Y ese relato oficial es lo que aparece en la película de Eisenstein, que es esa película October, en la cual se ve las hordas, la violencia, porque él había incorporado la violencia como una forma de hacer política. Había que provocarlo. O sea, que un poco romántico que les hayan entregado las llaves a una manga de curados, porque esa fue la realidad. Y por lo tanto, esas hordas de gente, que es más, en los libros de historia aparece esa foto, y esa foto está en la película. Claro. No Claro. es la realidad. ¿Ya? Pero claro, ahí posteriormente, una vez que toman el poder, Lenin va a convocar a estas elecciones en las cuales no va a ganar, va a perder. Y como perdió la promesa, porque Lenin había llegado prometiendo tierra, paz y pan. No va a cumplir ninguna. No. Porque no les va a dar tierra, la gente quería tierras propias. No les va a dar paz porque va a cambiar la Primera Guerra Mundial por la Guerra Civil. Y tampoco les va a dar pan porque va a generar una hambruna en los años 20 que es un horror. Por lo tanto, no es poco común que hagan promesas que no cumplen. No es nuevo en la historia. No, No cumplió ninguna. Ninguna. Y hoy día estamos en una situación más o menos parecida. Ninguna. exacto. Claro. Y en el fondo, bueno, el tema es que, claro, el país cae en guerra civil, se forman grupos anarquistas, ejércitos verdes, negros, bueno, pero lo importante es que rojos y blancos, los blancos están en desventaja porque tienen que recuperar territorio, los rojos controlan la ciudad, las líneas ferroviarias, y entonces la mayor resistencia viene con Kolchak del ejército blanco desde Siberia. Y ahí está el riesgo de que pudieran haber rescatado a la A los familia Romanov. Romanov. Y entonces Lenin toma la decisión de volver a trasladarlos, ¿ya? Ahora a la zona de los Urales, a Ekaterimburgo, a la casa del propósito especial. Una casa que había sido preparada, todas las ventanas tapiadas, habían construido muros de madera altísimos, cosa que de adentro de la casa no se veía ni siquiera la copa de los árboles de afuera. Y ahí llevan a los Romanov, y en la noche del 16-17 de julio los bajan al sótano. 12 soldados de la Guardia Roja tienen la orden de disparar, le dicen al zar Nicolás Alexandrovich, como tu familia sigue intentando rescatarte, el Comité Central de los Urales ha decidido ejecutarte. ¿Qué? Se lo leyeron 3 veces. Y después de la tercera vez empezó la masacre. No, tremendo. Además que es tremendo como los matan. Y además sí es cierto que las niñitas tenían los corsés con las joyas cosidas, porque ciertamente ellos esperaban poder arrancar y con algo tenían que salir. Eso va a servir también como chaleco antibalas de alguna manera, y por lo tanto los van a rematar. Incluso a 2 de los niños, que ya sabemos que son los que no están todavía en la fortaleza San Pedro y San Pablo, que es Alexei y María, los van a rematar con ácido. Posteriormente, una cosa espantosa. Sí, entonces los van a mutilar los cuerpos, algunos van a estar quemados y finalmente los ponen en 2 fosas sin marcar, evidentemente. Pasan los años hasta que unos campesinos lo descubren, vuelven a echar tierra porque ese era un gran problema, y finalmente todo esto sale fundamental, comienza a aparecer ya después de que desaparece Stalin. Pero ahí podríamos decir que Trotsky organiza el Ejército Rojo, el terror rojo se desata para poder limpiar a la sociedad con criterios de clase, Sí. porque no solo son los Romanov en la casa Ipatiev, sino que son Todos. toda la nobleza, incluso la hermana de Alejandra era una monja, que la van a sacar del convento y también la van a matar a No, todos, no. a todos. Pero aparte de eso, luego Lenin va a seguir persiguiendo incluso con criterios de clase a una clase media, digamos, baja, que eran los que él va a llamar kulaks. Los kulaks son campesinos que tenían como toda una vaca y un poco, chancho. claro, un poco más enriquecido. podríamos Claro, decir. pero ni siquiera enriquecidos, o sea, de muy Bueno, un bajo poco más, claro, patrimonio. sí. Y por lo tanto también los va a perseguir. Y esta persecución también de clase en el campo y la colectivización, que por una parte la persecución de los kulaks va a implicar la muerte de muchos adultos, van a quedar un montón de niños pululando sin padres que van a ser llevados a las ciudades, pero posteriormente la colectivización va a generar una primera hambruna
provocada por el Estado. Claro, Es además decir, había la requisa de grano, pues a Por los eso. bolcheviques entraban a las casas, sacaban todo lo que los campesinos producían y la hambruna más horrorosa. horrorosa. Entonces Lenin va a darse cuenta de que la economía ha decaído mucho, la producción ha decaído, porque cuando tú no tienes incentivo de ganar nada tú dejas de producir. ¿Para qué vas a trabajar? Para que se lo lleve todo el Estado. Pues eso es lo lógico y natural en el ser humano. Y por lo tanto, él va a volver a un tipo aceptando cierta propiedad privada, es decir, la nueva política económica, donde se podían quedar con algo remanente, con lo cual la economía vuelve a prender algo. Pero algunos acusan que Lenin está traicionando los principios, pero posteriormente a esto a Lenin le va a venir una apoplejía, va a quedar complicado, una segunda y va a quedar sin habla, y ahí es donde Stalin finalmente se apena como si hubiese sido el elegido. Y no lo era. no O sea, lo era. Lenin dice abiertamente en su testamento que el camarada Stalin Era es demasiado brutal. peligroso. Claro, y que él, lógicamente tendría que haber sido Trotsky. ¿Ya? Probablemente. Sí, le echa más flores a Trotsky y en cambio Stalin dice es demasiado peligroso. Y entonces, claro, 1922 había terminado la guerra civil, habían logrado triunfar los rojos, se había creado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con 4 repúblicas, la rusa, la ucraniana, la bielorrusa y la transcaucásica. Esas son las 4 primeras, que después se van a ir incorporando más. 1924 muere Vladimir Lenin y entonces, claro, ahí Stalin había organizado todo, había hecho desaparecer en el fondo ese testamento, había amenazado a la esposa, a la señora de Lenin, a la Nadezhda Krupskaya, de que tenía que quedarse callada, y va a organizar los funerales de Stalin. donde no le va a avisar a Trotsky, por lo tanto no estuvo presente. No estuvo presente y va a ir en contra de la voluntad de, Sí. de Lenin. Lenin quería que lo sepultaran junto a su madre, pero va a ser Embalsamado. embalsamado. Y ahí está. Y ahí está, en la Plaza Roja, en el mausoleo, más elegante que la yegua al Tony, un terno que yo espero de ser. Pasaban hasta líneas. Sí. Sí, así que bueno, una de las cosas que uno puede hacer cuando visita la ciudad de Moscú es ir a como A entrar visitarle. y visitarle. Que hoy día, ojo, está en el mausoleo, frente al mall Sí, y arriba de otro mall. O sea, debe estar revolcándose en su sí, tumba. Sí, sí, sí. sí. Es una cosa impresionante. Sí. Así que así fue en el fondo, bueno, y tras eso viene el régimen, se inicia el régimen de Stalin del año 24 al año 53. Es verdad que Stalin va a lograr industrializar Rusia, pero lo va a hacer Con mano de obra esclava. con mano de obra esclava y con un costo de vidas humanas espantoso. Claro, porque por una parte va a tener el sistema de Gulag, que efectivamente es mano de obra esclava, en la cual él hace cuotas y por lo tanto él determina cuántos en cada pueblo tienen que ser entregados a este sistema. Y por lo tanto por los trabajadores te lo encargo. O sea, es más, cuando dicen nosotros somos los defensores de los trabajadores, no. Solamente los defensores de aquellos que pensaban y que comulgaban con el régimen, porque además aquellos que comulgaban con el régimen, en el caso de Stalin, incluso va a entrar en la política de purga, en lo cual va a terminar matando a todos los próceres de la revolución del 17. Los únicos que murieron de muerte natural fueron Lenin y Stalin. Y además Stalin, cuando muere, lo dejan morir. Y lo dejan morir porque básicamente los que eran sus amigos estaban también condenados a muerte por el propio Stalin. O sea, esto es una paranoia tremenda. Pero además, en la colectivización va a ensañarse particularmente con Ucrania, y se va a producir este evento que se conoce como el Holodomor, en el cual mueren sobre 7 millones de 7 personas. millones de ucranianos, sí. Holodomor De hambre. significa precisamente matar de hambre. Tremendo. Y eso, sí, no, tremendo. Sí. Desde 20 millones de personas. Sin considerar la guerra, querida. No, claro. O sea, Porque en la Segunda Guerra Mundial sí, po, a Stalin le suma cantidad. exactamente. Así Sí. que no es menor No, aquel no. proceso. No es menor, y podríamos decir, esta idea de Marx, aplicada, llevada a la práctica, cueste como cueste, es exactamente igual al zapato de la Cenicienta en el cuento original. Las hermanastras se ponen el zapato, pero en el cuento original se cortan los dedos. Claro. Termina siendo un proceso de encaje sangriento. Sí, a cualquier costo, A cualquier cualquier precio. costo. No, es tremendo, es tremendo. Así que bueno, yo sé que a lo mejor se quedaron con el alma en ascuas. Vamos a tratar de tener un tema bonito para las próximas visiones, pero tal vez debiéramos continuar una más con revoluciones, como para que demos una vuelta. Y le agreguemos
otra cantidad importante de muertos que como consecuencia del establecimiento De del la misma comunismo, idea. ¿cierto? La receta es mala. Eso, la receta es mala, ha sido mala siempre, pero la insistencia de seguir preparándola, diciendo ahora sí a nosotros nos resulta, es un riesgo importante para la humanidad. Y después de Exacto. eso nos vamos a temas lindos, porque además tú No voy a estar. no vas a estar, así que yo voy a tener que me voy a sentar allá a ese lado y voy a tener invitados aquí. Me parece estupendo. Yo creo que vamos a invitar a Sergio Vergara, porque cada vez que viene Sergio Vergara la gente comenta que le encanta. Ay, sí, es lo máximo. Sí. Es un príncipe. Así que bueno, que estén muy bien, que tengan un muy, muy buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Gracias a ustedes y gracias, Barbarita. Gracias a ti.